Suscríbete a la Panterita. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día. Se consumó el descenso del 12 de octubre. Estaba en terapia intensiva lastimosamente ya hace mucho tiempo. Sí. Era Muy difícil, mala campaña. más allá de remontarlo en el clausura, quizás con algunos buenos resultados, era muy complicado todo. ¿Y lo de Ameliano cómo queda? Y lo de Ameliano está expectante porque con este escenario de haber ganado y de haber perdido Sudamérica y de haber perdido Resistencia, se abre otro abanico de varias posibilidades a partir de la próxima fecha. Un partido y chau. ¿Quién? Ameliano. Sí, Ameliano Tiene que necesita ganar los ganar. dos partidos restantes. Tiene que ganar los dos partidos restantes y Que pierdan todos sus partidos generales de Sudamérica. y Resistencia también. Estamos con César Benítez, jugador del 12 de octubre. César, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Hola Bruno, bien, digámosle, bien, a pesar de todo, todavía con fuerza, ¿verdad? Muchos jugadores he escuchado a lo largo de mi carrera cuando dicen una de las cosas que más duele como profesional, como jugador, es descender. ¿Es cierto? ¿Esa es la sensación, César? Claro, porque uno siempre apunta a grandes cosas, ¿verdad? A comienzo del año, el objetivo de una institución y el objetivo grupal y el objetivo de cada jugador también, ¿verdad? Es llegar siempre a lo más alto, y creo que lo que te puede pasar en un año es el descenso, es lo peor que te puede pasar. César, ¿y cómo fueron administrando los momentos? ¿Fue difícil? ¿La dirigencia también les adeudaba? ¿Cómo quedó ese tema? ¿Se pusieron al día o están negociando todavía con los dirigentes del 12? Bueno, y fue todo muy difícil este año, ¿verdad? En realidad, no siempre trata de no buscar excusas. Todo este tiempo nosotros intentamos, como se dice, sortear todas las dificultades que se presentaban, desde la parte futbolística hasta la parte seguramente administrativa de los dirigentes, ¿verdad? Y hasta un punto yo creo que el jugador puede aguantar en cuanto a lo financiero o en cuanto a lo económico, ¿verdad? Yo considero que no es lo más importante, no abarca el 100%, pero tiene un alto grado de porcentaje de importancia para lo que es el rendimiento individual, para el rendimiento del grupo. Con esto no digo que a falta de lo económico uno entra para perder, pero sí es un plus que se necesita, ¿verdad? Para el cuidado, para una buena alimentación, para la buena preparación y para la competencia, ¿verdad? Porque al fin y al cabo esto es un deporte que vos entras y tenés que competir, ¿verdad? ¿Y no hubo diálogo con el presidente o era muy difícil, César? Y intentamos, o sea, siempre se habló, ¿verdad? Siempre se habló, intentamos de nuestra parte también buscarle la vuelta, entender la situación y tratar de empujar el carro todos juntos, ¿verdad? Desde el punto de que llegamos a entender, ¿verdad? Que de parte de la dirigencia ellos nos dieron a conocer, ¿verdad? Todos los detalles, y que no tenían siquiera de dónde sacar para ponerse al menos un poco al día, ¿verdad? ¿Hasta ahora cuánto se les debe, César? Bueno, y el último salario que se pagó fue el de julio, ¿verdad? ¿Julio? Sí, fue por el mes de julio. Y ya pasó un buen tiempo, creo que. Y normalmente, César, no quiero ser pájaro mal agüero, ¿verdad? Pero cuando uno deja el club y queda deuda pendiente, ya no cobra, no cuesta ya.
Claro, o sea, eso ya obviamente después se arregla o existe, claro que sí que es un contrato y existe todavía, está vigente. Yo creo que la mayoría hasta diciembre, ¿verdad? Entonces ya de por ahí, eso ya es cuestión de que cada uno vaya arreglando su situación, ¿verdad? Qué pena que se haya llegado a esto, César, porque nos consta que se peleó hasta último momento, ¿verdad? Transmitimos hace poco el partido de 2 Contra Olimpia. Contra Olimpia. Sí. Y seguramente hay jugadores que van a ser llamados por otros clubes y compañía, ¿verdad? Pero igual la incomodidad llega a fin de año, estar peleando, porque lo último que uno quiere hacer es ir a la cuestión judicial, ¿verdad, César? Claro, y uno sabe, ¿verdad? Que por experiencias ajenas, ¿verdad? Que también que llegando a esas instancias lleva un tiempo y vos de repente necesitas y en este momento y después para que se resuelva esas cosas lleva un tiempo. Sí. César, y se hace mucho más difícil. ¿Y qué vas a hacer de tu futuro inmediato? ¿Hay algunos clubes que ya te llamaron, te sondearon? Sí, ya me llamaron y es cuestión de ir viendo, ¿verdad? La mejor opción y por ese lado también quiero primeramente terminar de la mejor forma porque queda 2 partidos, entonces intentar aprovechar lo máximo de eso también. César, volviendo al tema de los salarios atrasados, vos sos uno de los referentes del grupo. Los demás chicos, los menos experimentados, no se acercan, no se manifiestan para ir grupalmente a hablar sobre este tema de las deudas. Claro, justamente tenemos el agrado de contar con Paulo, ¿verdad? Que es en este momento es el presidente de la FAP. También. Y de por ahí también él le ofrece su ayuda en ese caso, ¿verdad? Porque sabemos nosotros también que todo lo que respecta a llegar a esta instancia, vos necesitas abogados, pagar, y entonces desde la FAP ellos también se ofrecieron para guiarle a los muchachos, ¿verdad? En ese sentido, porque en estos momentos, por ejemplo, hay algunos que ni siquiera tienen pues para llegar hasta el entrenamiento, como ya veníamos diciendo. ¿Y ustedes concentraban? ¿Perdón? ¿Ustedes concentraban o ya era inclusive difícil eso? No, en los últimos tiempos ya no concentrábamos, por varios motivos, obviamente porque nosotros también creíamos que, bueno, en vez de una concentración, ¿qué tal si el gasto de la concentración de repente se podría amortiguar un poco la necesidad de los muchachos, ¿verdad? Claro. Y hasta de todo eso intentamos buscarle la vuelta, ¿verdad? Y dentro de eso, César, ¿cómo hacían las últimas fechas? ¿Había un incentivo de los directivos o alguna promesa más allá que no le pagaban el sueldo? Por ejemplo, contra Olimpia, ¿era normal el pago de los premios si ganaban? Sí, era normal en ese sentido, sí, era normal. Yo creo que en este último mes, al menos creo que de todo lo que se consiguió, creo que se pagó un premio y de eso más o menos intentamos distribuir casi equitativamente entre todos para que le alcance más o menos, para que puedan llegar hasta el lugar de entrenamiento inclusive. ¿Y de otro club no recibieron incentivación para el partido contra Olimpia, César? No, que yo sepa no. Bueno, César, que sea lo mejor y a levantar cabeza, como se suele decir. Muy amable. Sí, gracias. Un fuerte abrazo y mucha salud para la familia. Ahí está, César Benítez, jugador del 12 de octubre. Ya no estaban concentrando en los últimos tiempos. ¿Cuándo fue que cobraron la última vez? Julio. Qué bárbaro. Qué vergüenza esa directiva. Y bueno, lamentablemente los jugadores no tienen la culpa porque ya hablaron ustedes, decían, el esfuerzo que se hizo se notó en la cancha, pero ya era casi irreversible esta situación.
Y la dirigencia desde el año pasado, la época de pandemia, esto no venía bien. Lamentablemente por la institución, digo, ¿verdad? El manejo no ha sido bueno. Pero que en la pandemia fue también, ¿no? También, sin duda. El tema de los No, todo mal. General Díaz. hisopados, la gente que no cobraba, los jugadores que tuvieron que trabajar otra cosa. Qué bárbaro. Lamentablemente, una linda ciudad, un lindo estadio, pero si no cambia, este tiene destino tipo General Díaz Capital, la tercera división. Sí, Sí. sí, sí. Yo creo que lo del 12 es un claro ejemplo que con la sede no basta, porque hace 20 años fue campeón, cuna de grandes figuras, pero lo que ustedes marcaban, o sea, este último periodo, o sea, no tenía sentido de ser, porque más allá de que recién charlamos con César, o sea, ¿cómo se entiende que el 12 haya sido el plantel más veterano del fútbol paraguayo? Porque uno dice, en el caso de Libertad, y sí, o sea, tiene un presupuesto ilimitado y buscaba a los top, inclusive los que no salieron bien, tipo Pablo Aguilar. Ahí está el tuit, el 12 de octubre. Y aunque Un placer compartido con ustedes. Pasa que le Pero salió fueron bien 3 Dani una temporadas vez. muy lindas. Hasta pronto. Una vez le salió bien el plantel de experimentado, ¿te acuerdas? Víctor Cáceres y compañía. en la época de Sarabia, Claro, sí. iba recogiendo a jugadores que ya no tenían lugares, los equipos grandes, y salió bien porque hizo una buena campaña y se salvó. Pero no todos los años Ellos puede... debutaron para jugar la Copa Sudamericana. Sí. Pero eliminaron a Nacional de Rodrigo López y jugaron la fase de grupo. No, por eso yo iba a una cuestión de, ¿para qué quieren estar en primera? O sea, yo voy mucho más allá de algo bien coyuntural, porque capaz, si este año, porque termina siendo un año donde los Resistencia, Tacuaré, este último levante de General Caballero, si esos equipos no hubieran jugado tan bien en algún lapso del año, se salvaba el 12, porque nosotros tenemos un sistema que castiga al que viene de la intermedia y suele premiar al que va pateando hacia adelante sin cumplir sus compromisos. Voy nomás el comportamiento de los últimos 2-3 años de un equipo que vos decís, mira un poco la ubicación que tiene, ¿por qué no puede ser una especie de centro de captación de los que están allí en la zona central? Le buscás la vuelta. Entonces, ¿cómo es posible que sea el equipo más veterano? Vos ves el acumulativo y 12 hizo casi, o sea, 12 habrá hecho la peor campaña de los últimos tiempos. ¿Cuántos partidos ganó en el año? Pero a ver, 5, 6, vos tenés la más. tabla acumulativa a mano. 11 puntos creo que sumó ahora. Claro, en pero el- pero yo te digo el año. Todo el año, Yo sí, te digo todo el año, no. Y no va a llegar a 30, con seguridad. No, No, o sea, lo que fue Creo la que campaña. tiene más partidos que puntos. sí, No, en serio, ¿eh? En No, no, serio. yo creo que eso es gracias a lo que hizo en las otras dos Ahí está, temporadas. mira, 42 Sí. partidos jugados y 28 puntos. Por eso. 28. No, Ameliano el que tiene 42. No, es lo. Viste que eso solemos decir cuando te falta 1 o 2 puntos. Hizo 14 puntos menos que el segundo peor. O sea, para dimensionar nomás. El año pasado, River fue el peor en el acumulativo e hizo 29 puntos. Con la salvedad de que el año pasado tuvimos 10 equipos de primera nomás. O sea, yo pregunto, pero ¿para qué quieren estar en primera estos equipos? Imagínate, sí, no, pero todos Pues sí. quieren estar primera, Dani, porque está el millón y Claro, entonces ¿cuánto es? volvemos. 1.300.000 creo que Ahora ya va a ser 1.500.000. Bueno, Viste que va es aumentando. progresivo. Entonces, son los 1.300.000 dólares y se hace parche. Así se va. 3 Bueno. años sí que llegó hasta el 12 de octubre en primera. Sí. Tiene un lugar, un sitio neurálgico, ¿verdad? Porque Itagua está en medio de todo, ¿verdad? Debería de ser un centro de Por eso. captación, igual que Luque también. Luque en su momento tenía una cantera extraordinaria de jugadores. Pero ¿qué pasó? La desprolijidad de sus dirigentes llevó a que los jugadores vayan a los Libertad, Olimpia, Cerro y compañía. Guaraní, Sol de América. Entonces, imagínate vos dónde, sobre la ruta internacional vos está este club. Y hay clubes en primera división que no tienen cancha y quieren tener esto que 12 de octubre tiene. Pero Claro. esto es fruto de los años de sacrificio de
también de temporadas anteriores donde estaban jugadores como Darío Verón, Salvador Cabañas. ¿Para qué vamos a estar recordando aquella campaña de Copa Libertadores de América? Iba a Copa Libertadores de América. Hoy cumplimos 20 años del Clausura 2002, donde fueron campeones. Sumarle al Zorro, sumarle a ver. A lo que voy nomás es, yo siempre digo que cuando se habla de los formatos, a mí también me encantaría tener 16 equipos y tener un campeón anual, que sean 2 ruedas o 18. Pero nosotros ni siquiera tenemos 12 equipos de primera. Y mira lo que tenemos, que... Bruno, es 12 plazas. Entonces esas plazas se llenan, como ocurre también en otros ámbitos del país. Se llena con gente o instituciones incapaces y están allí por el tema del dinero de la televisión. Porque, ¿sabes repito, qué? Inclusive, Dani, ni la soga, ¿sabes qué? Si ni la soga de supresión, de suprimir el descenso, el promedio de descenso, le llega a salvar a 12 de octubre. Porque si vos sacabas eso, inclusive así todo baja a 12 de octubre, porque es el equipo que peor campaña hizo. Por eso te digo, el promedio es lo que le salva a estos equipos. No, pero debería de sacarse ya el tema del promedio del descenso. ¿Sabemos por qué no se saca? No sé cuándo se va a sacar. No se va a sacar nunca porque votan todos los chicos. A favor votan. No, el tema del promedio es porque si hay un desliz de algún grande y se va, ahí no es así, por eso no. Ojalá que quiten. No, pero los chicos mismos se van a votar, Dani. No, los que suben de la intermedia son los más perjudicados. Fíjate en esa tabla anual. Ameliano hizo casi 20 puntos más que porque los grandes no tienen mayoría en absoluto en la divisional. Pero el tema del promedio no es cosa de los chicos. ¿Y quién hace eso? Es cosa de arriba para que los grandes en ningún momento tengan ese riesgo. Pero mira la imagen que estamos viendo, o sea, 12 esto fue hace 20 años jugando en cancha del mañana, mañana cancha del 12 de octubre era. No, por eso en esta fecha. O sea, es el famoso título sobre la hora. Hablando de definición en 3 Cuando canchas. Olimpia perdió con Luqueño, empató con Luqueño, pero perdió el título en su cancha, porque si Olimpia ganaba. Y Cerro Libertad era Defensores. campeón. Y Cerro Libertad Defensores. Ahí los dos más o menos tenían. Pero Olimpia era el que más tenía chance junto a Guaraní. Guaraní si ganaba también. Te habrá Víctor Hugo Ortiz le hace un gol al mono de media cancha y Juan Mario Cáceres dice que no es Arvinia Gales. Sí, el perro sus jugadores se partían como perros rabiosos. Mira la gente que había, mira la gente de 12 de octubre. Yo por eso esta digo, gente se le hizo correr todo lastimosamente con el tiempo. Pero el tema, o sea, yo voy también al tema de las plazas, porque ni siquiera eso. Hace poco vivimos lo de General Díaz. O sea, si vos me hablas de lugares que están en zonas pero estratégicas, pero lo que yo veo hay una profunda degradación, porque ¿qué pasa? El fútbol cada vez se va profesionalizando más, cada vez necesitas contratar gente capaz, que el manager, que el gerente, que el ISO, que la licencia, que el fútbol femenino, que las inferiores, y cada vez hay menos gente capaz. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos equipos que tenemos 12 plazas y se llenan las plazas como sea. Por eso tenemos el torneo que tenemos, por eso tenemos los equipos que tenemos. Lo que dice César, o sea, estamos en noviembre y te pagaron julio y vos eras uno de los grandes jueces de este torneo. Estamos con el presidente Ameliano Elton Melgarejo. Presidente, gusto de saludarte, te saluda Bruno, ¿cómo estás? El placer es mío, Bruno. Un placer comenzar contigo y saludar a todos los que te acompañan. Gracias. Estábamos hablando con César Benítez del 12 de octubre, estábamos recordando al 12 de octubre de Itagua en su mejor momento, campeón en el 2002. Y bueno, preguntarte, presidente, ¿qué sentimiento tenés en estos momentos? Porque están obligados a ganar los 2 últimos partidos y no se van también al descenso lastimosamente, ¿verdad? Sí, así mismo. O sea, ayer se dio el primer milagro. Ahora esperemos que se den los próximos 3 milagros más, que son los partidos que nos quedan este año. Ahora queda ese partido de Copa Paraguay muy incómodo para ustedes, ¿no? En la búsqueda de este milagro. Sí, por eso hablamos de 3 milagros, ¿verdad? Dos por el campeonato y uno por Copa Paraguay, que son situaciones difíciles. O sea, es difícil de explicar, porque por un lado uno siente un sufrimiento terrible por la situación incómoda que está en la tabla y ve ahí la parte del promedio y ve las oportunidades que uno perdió. Pues ahora nos seguimos lamentando nosotros esos 3 puntos que perdimos en Itagua. Si esos 3 puntos hubiéramos ganado, hoy íbamos a estar a milésima de alcanzarle a Sudamérica en el promedio, ¿verdad? Creo que iba a ser 0,12 la diferencia, ¿verdad? Ni un punto del juego no es.
y la realidad dice otra cosa. Y por otro lado, nos encontramos con hoy día el partido más importante de la historia del Sportivo Ameliano, un club de barrio, un club acostumbrado a jugar en el ascenso, a recorrer el ascenso. De repente se encuentra con una final a nivel nacional donde compiten todos los equipos del fútbol paraguayo y tenemos ese honor de disputarnos. Por eso, Héctor, yo creo que más que incomodidad, dentro de toda una bendición que tengan en la final, porque como que lo otro no depende de ustedes. Este es un partido donde tienen todo el viernes y hasta les puede asegurar no solamente un monto económico, sino participación internacional, independientemente de lo que ocurra con las últimas 2 fechas de clausura. Sí, es así como sí, pero yo trato de separar porque nosotros tenemos, cuando uno prepara, ¿verdad? Nosotros, ¿qué le conviene a la institución hoy día? La institución, para seguir creciendo, la forma que estamos creciendo, para poder terminar nuestro estadio en la ciudad de Villeta, deberíamos quedarnos en primera división. Pero lo que va a quedar en la historia y lo que se va a recordar por siempre son los títulos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos. Entonces, hoy día yo creo que a la institución le sirve mucho más permanecer en primera división, pero con el tiempo se va a valorar muchísimo más el título si se llega a obtener el viernes. Héctor, sí. En estos momentos, ¿cuánto está recibiendo un equipo de primera división? $1.300.000. Ah, $1.300.000. Y el año que viene sube. ¿A cuánto va a subir? Creo que es 1.5 más o menos. Bueno, y les toca ahora Nacional el martes. Sí. Primero el viernes, ¿verdad? No, pero yo hablo del tema del descenso. Acá, yo no sé, ¿qué es más importante, la Copa Paraguay o salvarse el descenso? Sí, pero salvarse el descenso es casi Bueno, pero Sol está mal también, Dani. Mira que no está tan lejos y si armas un buen equipo, por lo menos podés pelear. No sé, digo, no. ¿Cuál es el pensamiento tuyo, presidente? Jugar por todo, son 3 partidos. Jugar por todo, jugar por la gloria el viernes y jugar por la permanencia los otros 2. O sea, alguien más, tío. El primer milagro se dio ayer y esperamos otros 3 milagros más. Te hago una consulta técnica. ¿De quién depende el tema de suprimir, por ejemplo, el tema del promedio? ¿Es de la divisional? ¿Es una cuestión estatutaria o es una cuestión reglamentaria que ustedes mismos pueden cambiar los clubes en el Consejo Divisional? ¿O eso ya está más arriba, es el Consejo Ejecutivo de la APF, o sea, el presidente, vicepresidente de la APF los que deben cambiar, si cambian? Yo creo que tiene que ser el Consejo, pues hay un reglamento general de competiciones, y al haber un reglamento general de competiciones, ya le debería tocar al Consejo eso. Ya, entiendo. De hecho, Héctor, ustedes son perjudicados por el sistema del promedio. En estos momentos. En este caso no, porque realmente si uno mira la tabla estamos penúltimos. Sí, pero ¿a cuánto están de Sol? Estamos más cerca, ¿verdad? Estamos claro, a dos puntitos. Y es el espíritu del... Fíjate, 12 se hubiera ido ya en agosto, se hubiera ido, y recién se fue ayer con el triunfo ustedes contra Sol. Y fíjate lo cerca que ustedes están de Sol en el acumulativo, pero al dividir de forma diferente se complica. O sea... El sistema de promedio... El ejemplo claro es lo que pasó en Argentina, ¿verdad? con Patronato, que hizo creo que el 40% de los puntos tuvo mitad de tabla y por el promedio descendió. Creo que ellos ahora están analizando suprimir el promedio. Sí. Presidente, más allá de la situación que vive Ameliano, ¿hay una propuesta, un proyecto para los campeonatos del año que viene en primera? ¿Ya tienen algún bosquejo? Sí. Yo no participé en la reunión de delegado ayer, pero según me comentó él, ya se presentó, pues yo le dije, bueno, escuchar nomás, mira ahí que nosotros tenemos que pelear estas 3 finales y después vemos, pero ya hay una fecha tentativa de inicio, ya hay un sistema que se propuso en base a eso, un calendario también de acuerdo a la fecha FIFA, los adelantos que se tenían que, los adelantos que también van a haber fecha de adelanto que se proponen. De hecho, también se dieron los nombres. El torneo de apertura se va a llamar Marcelo Pecci y el clausura Tacuarí 100 años. 100 años de Tacuarí, sí. Centenario de Tacuarí. O sea que de igual manera va a ser todo, 22 fechas. ¿Y lo del Sub-19, presidente?
Estaba que continuaba, ¿verdad? Estaban que continuaba. Fechas corridas y sub-19 sigue todo igual entonces. Todo igual y algunos adelantos, ¿verdad? La fecha de inicio creo que estaba marcado para finales de enero ya, la fecha propuesta que tenía que analizar después otra vez, pero la fecha propuesta es finales de enero, 27, 28 de enero más o menos. Presidente, ¿y no miraste cuánto paga la Conmebol el año que viene por primera fase de Conmebol si es que salen campeones el viernes? Y me dicen que es entre 225.000 y 250.000 dólares, ¿verdad? Y si pasan a la fase de grupos van a recibir más de 1 millón, o casi 1 millón. Pero hay un millón, casi un millón. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Los que jugaron, los que recibieron. 900.000. Presidente, ¿juegan contra Cerro y en la última fecha contra quién? Nosotros jugamos perdón, contra Nacional. Nacional quería decir, Nacional ahora y la última fecha contra quién? Guaraní. Guaraní. Bueno, Guaraní está en los Guaraní, tumbos. Guaraní. Héctor, vos estás en el nuevo comité, consejo, porque mañana es la asamblea donde lo van a reelegir nuevamente a Robert Harrison. Estoy en la lista. Mañana se tendría que oficializar eso. O sea, independientemente a si desciende o no Ameliano, vos vas a estar ahí en la plana mayor. Sí, por los cargos son electivos y por 4 años. Presidente, un fuerte abrazo, mucha fuerza y éxitos. Muchas gracias, un placer siempre conversar con usted y a las órdenes. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Yo creo que, a ver, no es solamente el tema del promedio del descenso. Hay que buscarle la vuelta para ver el sistema de campeonato también, cambiar uno de ellos por lo menos para tratar de que sea más atractivo, o no hay luego casos, con en este otro comportamiento de dirigente y esto, mira, puede traer hasta lo de la NFL o lo de la Champions. No, pero algún cambio se tiene que hacer, Dani. Pero va a ser de fachada, no va a ser, o sea, ese es el problema. Acá justamente lo político es, la fachada nomás te muestran y capaz vos compras así un video, mira un poco qué interesante, y siguen los mismos. ¿Cuándo fue que se hizo hace poco fue por el tema de la pandemia? Sí. ¿Cuándo La liguilla. La liguilla y compañía, y se entusiasmó la gente. O sea, yo digo que hay atractivo, yo hablo desde el punto de vista atractivo. Pero se jugaron 11 fechas, a ver, tuvimos. Pero seguir con 22 y 22. Al final no pudimos comprobar si acá a la gente le iba a gustar para ir a la cancha, digo, por el tema de la pandemia, porque se jugaron los partidos a puertas cerradas. Para el futbolero, o sea, ¿sabes qué? El tema del top of mind o el tema de recordar. Anda a preguntarle qué recuerda de esa única rueda que se jugó. El penal. Clásico. Bueno, pero saquemos entonces la liguilla. Vamos a una rueda. Por eso, vos le decís, y la gente a lo sumo va a recordar la liguilla. Y un sistema nuevo, algo. Cerramos con ABCTV. Pero Bruno, el tema es, por ejemplo, ¿cómo puede seguir una dirigencia que no paga 3-4 meses? O sea, yo arrancaría con decirle, espera, yo te doy $1.500.000. ¿Y cómo le echas al presidente el 12 de octubre? O a su comisión directiva. Entonces, ¿Cómo le sacas? Si ese tipo de cosas nos hace, podemos acá hacer, vamos a hacer ¿cómo vas a hacer? Un empate, vamos a hacer penales. Pero si son los socios los que deciden y van y votan. Mañana le van a votar por un lado a Jorge González y por el otro a Oscar Barreto. Grandes exponentes de las instituciones que están. Y todo lo que se mueve ahí. Pero muchachos, ¿cómo se cambia eso? Te pregunto. No se cambia, no hay socio que vote. Porque ni el propio presidente de la APF puede cambiar eso. Si el socio del club se va y le vota a el presidente de 12 de octubre, al de Resistencia, al de Ameliano, al de no sé quién. Al de Luqueño tanto tiempo. Y bueno, al de Luqueño. ¿Y qué va a hacer? Y también ahí vamos a entrar a debatir el tema de, bueno, pero ¿qué tan manipulada está esa asamblea? Y sí, hay asambleas que están muy manipuladas en los clubes. Pero hay cosas que se permiten, por ejemplo, la Conmebol habla de... querer entrar hacerte vos socio de un club y después vos aspirar a una presidencia. Una cosa, hablan de idoneidad. No hay ni a patá no va a entrar. La Conmebol habla de idoneidad. ¿Por qué Jorge González se candidata si dejó que se remate su club? No sirve como dirigente, ¿cómo va a estar ahí metido? ¿Y quién permite eso? Robert Harrison. Él permite porque es uno de los candidatos que va a... Te puedo decir, no, yo no le apoyo a él. Yo mi apoyo es para Barreto, ¿verdad? Pero en el caso de González, ellos no se lanzan y los clubes le tienen que votar. No, es que... Son cargos de confianza, recién dijo Melgarejo. No, pero en este caso para llenar el cupo creo que es por votos.
Hay Viste que se algunos van a que votar sí. ahora este cargo. La B. Y por eso te digo, pues los clubes para el final deciden, Fabio. También. Vamos a suponer No, pero que necesitas Robert la bendición del mandamás. O sea, si no tenés sé. la bendición no vas a estar... A lo que Bueno, voy. ¿y por qué hay dos candidatos entonces? Porque no creo que el ¿Vos presidente sabés- le apoya a dos ¿Y personas. sabés quién era otro que se iba a candidata? Y menos mal renunció. Carlos Ortega, otro inservible dirigente del fútbol paraguayo. Imagínate. Dejó a Pica River y él fue el era que el otro propuso- candidato. él fue Y el que bueno, y propuso yo te rápidamente pregunto, lo de yo te Harrison por la pregunto. guerra de Ucrania. Imagínate, ¿no? Él fue. Una locura. Yo te pregunto, ¿y cómo es presidente del club? Y ahí sí, ahí entramos en el tema de los socios. Pero, bueno, y, no hay una conducta amigo. idoneidad. ¿Cómo le sacaron a Ramón González? Hay idoneidad. Y estos tipos no tienen idoneidad para manejar clubes. No pueden ni candidatarse. Debería haber un reglamento. Estamos no, de deben acuerdo, candidatarse. Estamos de acuerdo en gran parte, pero lo que yo te puedo decir es que no todo lo decide la APF, no puede. ¿Qué van a hacer si Pero la se APF hace es su la que le- asamblea Pero, Bruno. y le vota le vota a su gente? Pero todos los amigo? presidentes de la Déjale- APF, barrio. bueno, entonces hay que dejarle que sigan allí, pero vos como APF o Conmebol no le premias. No, Y eso es lo lo que que está podés ocurriendo. hacer es levantar la vara para que los clubes... Te voy a poner Y la nomás un APF ejemplo. no levanta la vara. y te voy a poner nomás un ejemplo. Por ejemplo... eso estamos de acuerdo, Mira, ¿verdad? No levanta. te digo, la vara. Club que no esté en condición, que no tenga su estadio en condiciones, aunque ascienda, no puede jugar en primera. Muy bien. No van En a hacer- Moimina, vea, poné un poco de eso y vas a ver que... no van a poner porque es voto. A las pelotas. Pues Entonces, así, bueno, Bruno. entonces, Desde Acabamos de hablar seguir con nomás, sí, entonces. acabamos de hablar con Héctor que no tiene estadio Bueno, y ascendió y jugó y está tratando de salvarse y va con la final de la Copa Paraguay. desde Imagínate. tiempos inmemoriales y con todos los presidentes que pasaron por la APF, siempre se manejó así, como una seccional colorada. Ese es mi socio, vos acá, yo allá, te toca a vos, y le repartís, y así es. Y Claro. el viaje, Por y eso el bus, y el avión. un contraste inaugurar No hay un una- super complejo con la presencia Bueno. de Infantino, ¿verdad? Bueno. Un complejo de primer mundo. Y por el otro lado tenemos candidatos a Barreto y a Bueno. Jorge González, ¿verdad? Que Los socios. Pero administraron ellos muy son mal sus clubes. candidatos y al final, Federico, Pero, corregime si Bruno, te digo, pero vos los vos sabés clubes bien- de su categoría le tienen que votar. Sí, pero hay uno candidato de Harrison y el otro de Pero Alejandro ¿para qué Domínguez. vamos a irnos lejos? Yo te voy a decir una cosa. Sí. Hoy quiero hacer un programa tranquilo. Te pido, por favor, Federico. Quiero hacer un programa Tú tranquilo. te siempre tranquilo. No, ya sé. Ya Fabio sé. no me está gritando acá al oído. yo no estoy gritando. Déjale que sea así. Fabio, vos no te dejes influenciar. no, por para Federico. nada. Si vos querés gritar y Bruno, zapatear, hacelo. Voy a decir una Yo cosa. te voy a poner un voy a ejemplo. decir una Espera. cosita y después ya vamos a un programa light tranquilo. Te voy a decir una cosita, Sí. hermano. Y vos sabés bien. Pasan los partidos políticos, pasar. Si la APF te quiere correr a un costado, ¿te quiere sacar así? Claro, Te saca. que yo sé, Federico, yo sé. Y a lo mejor hay Totalmente de uno acuerdo. de estos dos candidatos que lógicamente es el famoso caballo del comisario. Barreto. Y bueno, y vamos a ver cómo terminan las votaciones, pero al final pues es voto, la tema. Yo le voy a decir una cosa, muchachos, y no le estoy diciendo por hablar, porque cuando vos hablas, tenés que ser responsable y tenés que hablar con ejemplos de vida, de que vos hayas pasado, por ejemplo, o sepas bien las cosas que vas a decir. No para salir después a decir cualquier paparruchada por ahí. ¿Sabes dónde comienzan los males de este país, de la República del Paraguay? Que después son las grandes autoridades y que son en todos los estamentos están. Facultad de Derecho, ahí ya comienza el tema. En la Facultad de Derecho, vos entras en el primer año y todo es política. Yo estuve en la Facultad de Derecho, en la Nacional, hasta el 5º año de Derecho. A mí no me va a discutir nadie. Primer año entrar y ya viene ese politiquillo ahí que se está iniciando, Gina. Esa es una oruga que está ahí, pero no es que después se vuelve mariposa y se muere. No, al contrario, se convierte en un ñacaniná, se convierte. ¿Cómo se llama ese tan grande? No es lo ñacaniná, ese el que te envuelve todo. ¿Cómo se llama? Curiyú. Que va y te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a conseguir la firma, vamos a conseguirte mesa, no te vayas a preocupar, no vayas a rendir en este examen, vamos a conseguirte el otro, te voy a conseguir la firma, y los profesores toditos son, la mayoría, no quiero generalizar, pero 80% de los profesores son culpables de esto. Y te voy a decir más, el delegado que se pasa haciendo política, ese ni nos rinde, ese va pasando cada año. Y la gente que estudia Derecho sabe que yo no estoy mintiendo. Sabe que yo estoy diciendo la pura verdad.
en la Facultad de Derecho se engendran los males de esta República del Paraguay. Después esos son los que están en el Palacio de Justicia, compañero. Y después esos son los que están en los grandes estamentos. O sea que la cultura de nuestro país es el problema. No es solamente el fútbol. Es política en IPS, es política hasta, ¿sabes qué? En corrida de curé del barrio, ahí hay un líder y que está en la hija Emma Catula, líder del barrio de la competencia. Riña de gallo va a haber y hay un tipo que es el que maneja todas las cosas. Así estamos acostumbrados en Paraguay y nosotros queremos transformar todas las cosas en el fútbol, pero ese es ya pena. Perdón. No, pero sí. Yo repito, yo creo que el fútbol y el mejor ejemplo es lo del CAR del fútbol femenino. O sea, y tuvieron su jaque hace 7 años con el tema del FIFA Gate. El mejor ejemplo es, tenemos unas instalaciones espectaculares y tenemos un fixture de un fútbol femenino que da vergüenza, ¿verdad? Hablando justamente el 12 de octubre, creo que había sido noticia. No. O sea, mañana se va a hacer el tema de la asamblea y vos ves los candidatos, lo que fue la contratapa. 11 a 6 está a favor de Barreto, ahora dicen el tema de la puja para mañana. Pero esos detalles que se veía. Te estoy diciendo la contratapa del diario, justamente. Piscina por un lado, por otro lado. Carlos Ortega, o sea, ese chat ese es el manejo. Bueno. Ustedes saben cuando llegó el momento en que supuestamente se iba a ir Robert Harrison, yo le decía, ojalá se presenten Petengil y Figueredo para que cada uno presente su proyecto y que gane el fútbol paraguayo. ¿Qué pasó? No se quisieron presentar porque al final Harrison desistió y dice, mira, presentar. ¿Cómo le vas a ganar? No le vas a ganar nunca. Entonces por eso no se presentan otro proyecto. 3 de febrero, Ciudad Este me hizo un colega allá, tiene 70 socios y no deja asociar. ¿Viste? Le pasa mucho. ¿Viste? Yo le dije, no puedo entrar ningún... Sí, en los clubes no puedo entrar. Pero los clubes otra vez necesitan o no la bendición. Cuando Ramón González Daer dejó de ser quien era hasta ese momento para la propia gente del fútbol, allí sacaron todos los reglamentos, idoneidad y todo eso, y por eso terminó como terminó. De ser presidente de la APF. Claro. Papá Guazú dijo Robert, por ahí me acuerdo. Llegó a ser presidente de la APF, sí, claro. No, y sabes que lo primero... Recuerdo que Ramón nuestro González papá Guazú, Ramón González Daer, me acuerdo. Ramón González Daer lo primero que dijo cuando subió a la presidencia de la APF... Dijo, no tenemos que demoler algo así en la parte norte. ¿Se acuerda que quería él? No, este se está por caer. Tenemos que reestructurarla. Iba a costar $500,000 más ambos. Un clásico se jugó con gente de Cerro en la platea. Y el que paró eso fue Petengil. Luis Petengil, sí. Dijo, no, es así. Pero por eso, ahí Federico recordaba lo que el actual presidente de la APF consideraba del entonces presidente de la APF. Y después cuando se convirtió en paria, ahí ya salieron todos, así, yo lo era, ese sí que es el famoso diario del lunes, pero lo que vos ves, y Fabio citaba, en este mundo del fútbol vos tenés, sí, ahora va a entrar en el ruedo el presidente triniense, y esas cosas vos querés mirar de reojo. Ahora, estos candidatos que fueron mencionados, en la contratapa cuando veía los Ortega, Barreto, González. Lo mismo de siempre, el famoso, ¿quién falta en la foto? Y yo nomás falto, desde Brasil decía uno, y más o menos así es, pocas caras nuevas, ¿no? 12 con 9 minutos, arrancamos, Edgar, por favor. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro, o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza juega con todo. El poderoso antigripal Gripsel Día y Noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsel. Gripsel Día y Noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones
instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de cepelo y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Vamos a hablar de fútbol. ¿Y de qué es lo que vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar ahora? La programación del campeonato. No, porque se quejan. Ayer, por ejemplo, vi algunos que se quejan. No, que no hablan de fútbol. Yo escucho el programa, la discusión de Ariel con Bruno. O Bruno con Ariel. Como quieran. Y había ahí uno que dijo, no hablan lo de fútbol. Le bloqueé, por supuesto. ¿Qué no vamos a hablar de fútbol? Este es un programa uno de los programas que más habla de fútbol, analizamos uno por uno, qué jugador, que pues 2 horas y media, pero vas a estar hablando de eso. Si hay otras realidades como esta que estábamos hablando ahora recién. No. Bueno. ¿Cómo viene la programación? Ya está oficializada ¿a qué 10:30 de la noche terminó ayer la...? Casi las 11 de la noche. Arrancó, claro, fue arrancó 10:30. Ya estaba durmiendo hace rato. Sí, ya. sí. ¿Y cómo es la programación? Bueno, va a haber 2 partidos el día domingo. 2 partidos el domingo que no ¿Por qué tienen Cerro no trascendencia. juega el mismo día que el Olimpia y Nacional? Tampoco entiendo yo se muevo el tema del VAR. Pero Resistencia, bueno, también puede Por ser. eso, yo creo que infraestructura. Es una cuestión logística. Porque no se puede jugar más de 3 partidos. Por eso el partido de Olimpia Resistencia se jugó a la mañana, porque a la tarde ya había. Y dentro de todo, el partido entre comillas menos importante, esto tanto arriba como abajo, es el de Cerro Resistencia. Por eso Cerro Resistencia pasa a jugarse el lunes. Y el martes hay 3 partidos. Sí, señor. Si solamente fuese en función del título, claro que metes Cerro Resistencia con el partido Olimpia y con el partido Nacional. Pero ¿cuál es el tercer partido que se va a jugar también el martes a esa hora, Fabio? Por supuesto, el partido entre 12 de octubre General Caballero, porque tiene una trascendencia importante en cuanto al descenso. Por ejemplo, si ayer se hubiera decretado también el descenso de Ameliano, ya no hacía falta que el 12 General juegue. Se hubiera jugado. Pero allí también, porque este tema también yo entiendo, pero el tema del copy-paste. Y cuando vos otra vez te escupías es como escupías hacia arriba, ¿verdad? El tema del desenlace. Ya vivimos. O sea, ayer se decretó un descenso de un equipo que estaba mirando, no estaba jugando. Tuvimos un ascenso de un equipo que estaba mirando y ascendió así. Ayer casi se definió el segundo descenso. Pero voy nomás lo siguiente. Fíjate que si Cerro le gana a Resistencia el lunes, no puede haber campeón. No, o sea, pero van a jugar de forma simultánea Olimpia y Nacional. Pero bueno, son cosas que... Y yo sé, ahí en la pega, y tanto ahí, escucha, miran por lo que es perfecto. Pero, o sea, el que siempre la crítica es en función a mejorar. Pero totalmente. Bueno, por eso yo digo, cuando dicen, ¿por qué no juega Cerro? Ahí yo, por ejemplo, cuando me dicen, nosotros tenemos logística para 3 partidos nomás, perfecto. Tiene que, el partido de General es más importante que el partido de Cerro. Pero en el reglamento nos dice eso de logística. Por eso no ponga. Ese es el tema. O sea, entonces tienen que decir, entre paréntesis, no, siempre y cuando... Igual que lo de 12 de octubre, claro, antes de... ¿verdad? Porque habla de eso el reglamento clarísimo. Clarísimo dice, definición de campeonato o descenso. Se tiene que jugar en simultáneo los partidos. Estamos con don Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estás? Y saludo y respeto para toda la mesa y a tu gran audiencia. Bueno, por fin tropezó Nacional. no, pero... Damos tropezón, pero nos pone muy feliz que haya pasado eso, ¿verdad? ¿Cómo? No te escuché. Creo que no cambia nada,
porque de todas maneras Olimpia tiene que ganar su partido. Sí, es más cómodo, puede ser un empate, pero tenemos que ganar. Sí, no, porque en realidad ambos dependen de sí mismos, ¿verdad? Porque si Nacional, si se mantiene esta diferencia, un punto a favor de Olimpia, si Nacional se va y le gana a usted en cancha Olimpia o Defensores del Chaco, chao Pimpinela, y si Olimpia gana su partido es campeón, ¿verdad? O empatando es campeón. Esa es la ventaja que tiene Olimpia, ahí hay una doble oportunidad. Esa es la ventaja, si hay un empate, pero lo ideal sería ganar. ¿Dónde crees que se tiene que jugar el partido, don Pedro? Pero te pregunto a vos directamente, si vamos yo no sé cómo esto van a resolver, si lo van a hacer, les reúne a usted el presidente o hacen a través del grupo de WhatsApp, ¿cómo votan, cómo se hace? Y de todas las formas, ¿te parece? Hablamos por teléfono, nos juntamos de alguna manera, pero acá hay situaciones que se pueden dar también en el correr de los partidos. Si el próximo partido que tiene Olimpia ganara su partido, y si por ahí Nacional pierde, creo que ya se pierde gran parte de la gracia de todo esto, ¿verdad? Por el hecho de que Olimpia puede llevar una diferencia de 4 puntos. Don Pedro, ¿se imaginó? Si las cosas se dan y que en la última fecha se tenga que definir, a mí me gustaría jugar en cancha de Olimpia. ¿Por qué, don Pedro? Y en nuestra casa, este señor que hace 40, 50 años se va a la cancha, se quiere ir al Olimpia. No sé si ustedes se dieron cuenta del ambiente que hay en el Olimpia. Es un poco diferente. El olimpista le gusta su cancha. Sí, es la mitad de lo que es el estadio. Pero ya seguimos festejando ahí nomás después. Yo creo que los jugadores también quieren jugar en cancha de Olimpia. Los jugadores quieren jugar en cancha de Olimpia. Yo creo que la mayoría quiere jugar en cancha de Olimpia. Don Pedro, sí. El caso más complicado, engorroso, embarazoso, urticante, picante, molestoso, no sé más qué adjetivo darte. Ya tuvimos varios. Pero queda que el caso de Polenta. ¿Cómo marcha con él? ¿Habla Pico él con usted? ¿Se muestra por lo menos algo abierto o ya le deriva nomás con su abogado y quiero cobrar todo, no me interesa? Es una mezcla de todo. Se habla con él, se llega a través de los compañeros, se llega a través del abogado de él. Y también hay una cuestión muy elemental. Tenemos que tener todo el dinero listo si es que podemos hacer un arreglo, ¿verdad? Claro, porque te entiendo. O sea, vos podés ir con Polenta. Yo no puedo ser muy agresivo de ir. Por decirte, yo personalmente me voy junto a él, creo que está jugando en Argentina, y llegar a un acuerdo económico y después decirle, sabes que todo está muy bien, pero no tengo la plata. No, que vos le digas, ¿cuánto es la deuda? El 2 millones y algo, ¿de verdad? 2.700.000, creo. 2 millones, Dios mío, casi 3 millones. Bueno, vamos a suponer, vos le digas, mira Polenta, vamos a arreglarse amigos, esto por las buenas, te vamos a condecorar, te vamos a dar un premio, no sé. No, y vamos a llevarlo a 2 años, a 3 años. Pero que de 2.700.000 podés bajar a 2 millones y te vamos a pagar en 4 cuotas. Y te va a decir, y si te dice él, sí acepto, ¿verdad? Y ahí ya le tenés que entregar un $500,000 y después claro, y te vas a arrancar tu cabeza y decir, bueno, y sabes que Polenta ven a venir,
Y ahí pues el tipo va a decir, no, pero este no tiene la plata, este viene a... Es de otro chanta más que viene. No, este no, otro chanta más, ¿por qué? Eso no entiendo. Y sí, porque yo creo que en su momento se intentó y no tuvimos la plata ya. O sea que ya le mintieron entonces a él. No ustedes, digo, pero... No me consta, pero creo que hubo conversaciones en ese sentido, inclusive con otra gente que después se molestó, ¿verdad? Pero se molestó con nosotros. Pasaba con el caso de Derli, que no querían saber absolutamente nada de ninguna promesa, porque ellos hicieron varios acuerdos. Sí, no, pero ya, con el perdón de la palabra, ya es un término... De pagar $200,000, una cosa así mensual, nunca se cumplió y ¿cómo te quedas? Peor es la rabia. Y claro, disculpame, voy a usar un término a lo mejor te queda como un club bola, mentiroso, informal. Sí, y ya pues ni en Bareño. En la época ¿Qué acuerdo puedo hacer con este tipo de en Bareño? Acá tenemos que juntar el dinero y realmente tener algo como para ofrecerle, pero algo firme. Bueno, pero Polenta por lo menos está abierto a dialogar y a bajar lo mejor sus pretensiones y arreglar. Lo de Polenta yo te adelanto y te comento, existen muy buenas posibilidades de hablar. Él está interesado en conversar y en cobrar parte de su dinero y probablemente se haga algún arreglo. Lo de Domingo es lo que estaba difícil, pero creo que se puede ir arreglando eso. Pero qué buena noticia está dando para el hincha del Olimpia lo de Polenta, que él está abierto a dialogar y a hablar y a arreglar el tema. Sí. Nosotros tenemos que dar el otro pasito, que es que se está trabajando, se está juntando el dinero, se está hablando con todos, con quienes se pueden arreglar, porque creo que se arreglaron 2 o 3 casos más en estos días. ¿Y quién sería el encargado, don Pedro, de negociar eso con Polenta? Y en varios, y depende de las circunstancias. Yo te puedo decir que hasta los mismos compañeros de él pueden hablar, ex compañeros de él. Don Pedro, ¿y en la época a quién se le ofreció el primer operativo que falló a Polenta? Yo tengo entendido que Miguel ya le había ofrecido arreglar algo. En la época de Brunote. De Brunote. Pero ¿y no tenía la plata? Claro. ¿Y ahora hay plata? Si es que hay un arreglo, ¿habrá plata o no? No, es lo que te estoy diciendo. Tenemos que tener el dinero como para ir y realmente ofrecerle un acuerdo firme. Don Pedro, hubo casos hace poco en que llegaron a acuerdos gracias a la predisposición tanto de jugadores como el caso, por ejemplo, de Garnero, el caso de San Martín y en el caso de los jugadores Ergas. Lo de Agustín Ale, ¿por qué no se arregló? ¿Por qué no tiene predisposición el jugador, crees, don Pedro? Porque no llegó el momento todavía de arreglar. Se está hablando con todos. La idea nuestra es, si podemos llegar antes de fin de año a arreglar todo, maravilla. Pero yo creo que se va en el tema económico, pues no hay ni país ni... El dinero no tiene color, no tiene raza, no tiene amor, no tiene un carajo, no. Esto es una cuestión económica hoy día. Nosotros no le vamos a ir a pedir venir a jugar de vuelta o algo por el estilo. Le vamos a ir a decirle, esto es lo que podemos pagarte, esto es lo que tenemos o en estas condiciones que podemos pagar. Y eso le propusieron y darle la seriedad con la que nos estamos manejando. Pues si ustedes se fijan un poco, estamos al día con el cartel, estamos casi al día con los premios. Se está procurando cumplir con todos los compromisos. Pero hubo una propuesta para Ale, don Pedro, y no aceptó. Bueno, pero
años en primera sin segunda. Ujú. Siempre hay que insistir, va, ético, no te vas a hacer el pichado. Lo único que no podemos hacer en este momento en el Olimpia es picharnos. Pero no te parece... Y vas de vuelta. Pero ¿no te parece que... Caminos. Pero jugó muy poco Ale, don Pedro, y sigue muy duro. Si querés que te diga. No, solamente el día jugó un partido, creo que. ¿Quién Díaz, don Pedro? Díaz creo que era el apellido del colombiano este. López. López. 1 o 2 partidos jugó. ¿Van a vender al término del campeonato jugadores, don Pedro? Depende. De las ofertas, lógicamente. Yo creo que hay pedidos, consultas por todos los jugadores. Creo que por gran parte del plantel. Derli, supongo, ¿verdad? Casi todo el plantel. ¿Cuánto cuesta Derli hoy en día? ¿Más o menos puede llegar a lo que pagó Olimpia por el 50? Y yo te pregunto una cosa, te voy a hacer una estúpida pregunta. A ver. ¿Derli puede jugar de titular en el Barcelona? ¿De España? ¿De España? No. Perfecto. ¿En el Real Betis? Podría ser. Sí. Sí. En el equipo en el que está este chico que está brillando, ¿puede jugar? ¿En el equipo de Enciso, sí, don Pedro, o quién? Sí, o cualquiera de ellos. ¿Puede estar en el plantel? O sea, lo que te quiero decir es que tiene un gran nivel para cualquier fútbol del mundo. Solo que estamos en Paraguay y juega en Paraguay nosotros. Estamos Entonces Trovato tenía razón en... eliminados del mundial. Los jugadores paraguayos no tienen tanta cotización. Entonces le está dando la razón de a poco a Trovato. Ahora, el crecimiento que tuvo, yo quiero nomás terminar lo que te estoy diciendo. Bueno, está bien, te escucho. Al crecimiento que tuvo Derli en los últimos tiempos no es el mismo. Él, inclusive en el equipo brasileño, tenía altas y bajas. Yo creo que una regularidad y una profesionalidad con la que está teniendo hoy día es incomparable, o se compara con cualquier jugador de primer nivel y en cualquier parte del mundo. No solo Derli. Hay varios en esa línea. Entonces Trovato no se equivocó tanto con lo que pagó Olimpia. Si puede jugar Derli en cualquier parte del mundo, estamos hablando de un jugador de primer nivel. Yo no dije que él se equivocó, mi querido. Pero ¿acaso ustedes no dijeron que se puede pagar esa plata por Derli? Tito, te pregunto algo. Sí. Para nuestros medios, para contratar un jugador, nadie negó nunca la capacidad que tiene Derli. Sí. Pero para el fútbol paraguayo, pagar por un jugador $10 millones por el 100% del pase, ¿te parece? No, yo pagó 5 millones y pico por el 50%. Totalmente de acuerdo. Esa es mi discusión de toda la mañana a veces con Enrique Vargas Peña. Paraguay no está capacitado para pagar esa plata por el 50% de un jugador. Ni aunque Maradona resucitase. Sí, es un jugador de demasiado nivel y muy costoso. Nuestro mercado y nuestro medio no da. Yo creo que hoy por hoy el fútbol brasileño es el único que está en condiciones de pagar esas cifras. Totalmente de acuerdo, don Pedro. De acuerdo. Entonces, por favor, no me cargues con lo que me estabas diciendo. No. Ni nunca dije eso. No, está bien. Pero no te vayas a enojar, don Pedro, que es un día muy tranquilo. Por favor, lo único que no hago es enojarme. Me gusta. Don Pedro, hablamos con el presidente el lunes y él no descartó la posibilidad de una vuelta de Roque Santa Cruz. Dijo si se ajusta en lo deportivo, en lo económico, si él quiere volver, nunca le cerró las puertas. ¿Qué opinas al respecto, don Pedro, si es que se puede dar esa situación? Yo no
lo que creo, con toda honestidad, que la afición, él necesita probablemente, no sé, ir a decir algo que a lo mejor me va a condenar, ¿verdad? Pero en libertad ganar un partido es gana, termina el partido y terminó todo. No hay sangre. Ese gol de Richard, y lo de Richard no sé cuánto tiempo se comentó, hasta hay una música muy linda, por cierto. Lo que quiero decirte es que, bueno, nosotros hemos de recibir, y hoy es él un jugador que va a venir al Olimpia con 42 años. Pero creo que la intención de Olimpia, si va a contratar jugadores, va a contratar ya no un jugador con tantos años, ¿verdad? Porque ya es difícil. Ahora de que él quiera volver y que a lo mejor hasta lo exprese públicamente, bueno, es una reconciliación con la hinchada. Pero no creo que se dé. Pero vos con toda honestidad. futbolísticamente no lo ves en Olimpia, o sea, ¿crees que si puede fichar jugadores, tiene que fichar jugadores jóvenes? Es lo que estamos, esa es la tendencia hoy en Olimpia. ¿O me equivoco? Y me imagino decir, pero el presidente no le cerró las puertas a don Pedro a Roque de Santa Cruz y una posible vuelta. No dijo que va a hacerlo. Tampoco. Yo lo escuché. Nos dijo que va a hacerlo. Pero él no sé cómo decirte. No puede decirte, no, yo lo rechazo a Roque Santa Cruz. Pero muy difícil la contratación de Roque para el Olimpia, no sé en qué lugar, ¿verdad? Don Pedro, vos hablas guaraní. Añe por ahí teoría. Ñamombuquina con asunto, ¿nendan de gustar y la Roque o llegaron a Olimpia? Yo no creo, primero que nada, no creo que venga, ¿verdad? Primer artículo. Y segundo, ¿para qué vamos a complicarnos la vida? ¿Para qué nos complicaríamos con eso? Con él. Y con la contratación de Roque. No, porque podría ser su despedida si está todavía físicamente. Ahora no está jugando todos los partidos en Libertad. Desde que salió de Olimpia empezó a jugar más partidos que nunca. Si en Olimpia han jugado todos los partidos. No con tanta regularidad últimamente antes de irse. Fíjate nomás los números. En Libertad sí tiene regularidad. Al contrario, sí. Estaba entre los jugadores que más partidos tenían. Pero ¿en qué complicaría si Roque retorna, por ejemplo, don Pedro? Vuelvo a decirte, no sé, no me detengo a pensar en ese tipo de cosas. Hoy no podemos estar pensando, primero, luego no podemos contratar. Segundo, de entre todas las historias o todas las probables contrataciones, creo que va a haber una más. Tercero, tenemos que pasar este examen que se llama FIFA para poder decir o empezar a soñar en una u otra contratación. Entonces, ñañe en Bareín no es amigo. Sí. Don Pedro, ¿qué pensás de los arbitrajes que se vienen? ¿Tenés algún elegido, un preferido para estas dos últimas fechas de Olimpia ante Sol y después ante Nacional? Voy a volver a decirte, hay dos árbitros que nosotros definitivamente y por nota y con toda la seriedad del caso lo hicimos. El resto, con que vengan y actúen correctamente, y hasta le admitiríamos que tengan algunos errores que a cualquiera se le puede pasar.
pero el resto del arbitraje tiene que pasar desapercibido. ¿Por qué tiene que ser una preocupación nuestra el tema de arbitraje si están justamente para impartir justicia? Porque después ustedes se quejan, don Pedro, por eso. Y son infundadas las quejas que hacemos. No, yo no te dije eso, pero se quejan los clubes todos, no ustedes nomás. Y bueno, y entonces el arbitraje tiene que decir, es que todos los clubes y nosotros también. Entonces quiere decir que algún trabajo les falta a ellos, algo tienen que hacer mejor. Nosotros todos los que estamos en el fútbol tenemos que ofrecer un buen espectáculo honesto y transparente. Si se desliza un error por ahí, y bueno, un error, hoy tiene la facilidad del VAR, se puede enmendar dentro de la cancha. Una expulsión se puede anular. Un gol se puede anular, un gol se puede validar. Entonces, demasiado herramientas tienen los árbitros para hacer un buen trabajo. No tendría que ser una preocupación. Yo creo que el último árbitro que actuó en el partido Olimpia con Resistencia en medio, todo estuvo muy bien. Hola. Sí, estamos escuchando atentamente, don Pedro. Sí, creo que estuvo muy buena actuación, no hubo quejas, y si se le deslizó alguno que otro error, creo que los técnicos de los dos equipos no se quejaron del arbitraje. Podemos discutir una jugada y otra jugada y dar nuestro punto de vista, pero en medio de todo no incidió en el resultado. Pero lo ideal es eso, no solamente en esa fecha, en todas las fechas. Y el arbitraje a nivel mundial es una queja de todos. Don Pedro, ¿vos crees que Olimpia es el que mejor está jugando el campeonato clausura y se merece ser campeón? Y está a la vista. Está a la vista, están los puntos. Vinimos atropellando desde atrás. Y vinimos bien y ganando con autoridad nuestros partidos. Yo creo, Bruno, y te consta a vos que los partidos que lo ganamos con mucha autoridad y con mucha solvencia, y no solamente eso, en los partidos que ganamos estamos convencidos de que se ganó bien y el rendimiento de Olimpia viene subiendo partido a partido. La gente de Nacional, y te doy directamente la fuente, Roque Cubilla habló en el medio colega Radio 1 y dijo que ayer a Soldamérica se le expulsó a 2 jugadores y se le separó a 1. Y el siguiente rival de Olimpia es Soldamérica justamente. ¿Qué me querés decir con eso? A Olimpia se le expulsaron a 2 jugadores también. No, pero Nacional puede entender como que Soldamérica, no sé, salió de Rodrigo Roja. Pero tienen un plantel, yo creo que tienen que siempre tener 1 y el 2. O sea, a lo que voy nomás es que el dirigente nacional es mal pensado. Y sencillo, demasiado fácil. Él tiene que ir y ganar su partido, no pensar en Soldamérica. Ellos tenían que ganar la Tacuarí, no estar pensando en eso. Sí. No, porque Sol puede perder la categoría también si jode. No te puedo decir que él es estúpido porque no me consta, pero medio estúpido lo que dice. Bueno, está bien. Don Pedro,
¿Qué categoría tiene? ¿Vos te querés mandar a algún lado? ¿Al frente te querés mandar? No, ¿para qué frente yo te iba a mandar si vos tenés más conferencia vos tenés más conferencia que Donald Trump? Déjame joder, no, ¿qué te voy a apretar yo? Para cerrar, qué grandes jugadores, o sea, hay dos jugadores que tienen una jerarquía que si Olimpia es campeón, yo creo que ustedes le tienen que hacer un monumento. Richard Ortiz y Derlis González. Sé que hay otros jugadores que rindieron alto, coincidió esto de los 8 partidos seguidos ganados, pero no sé qué iba a pasar el Olimpia si no tenía a Derlis González y a Richard Ortiz. Ya te das cuenta porque es grande el Olimpia. ¿Qué te puedo decir? No solamente ellos, el alto rendimiento de ellos hace que todo el resto del plantel tenga un alto rendimiento. Sí, jugadores extraordinarios, clase A, como se dice. Sí. Así mismo. Pero jugadores, yo te diría que gracias a Dios tenemos la suerte de verlos en nuestro país, jugando acá y sintiéndolos de cerca. Gracias a Dios, pero son jugadores que están para jugar en cualquier equipo, a pesar de que alguien me dijo que en el Barcelona no, pero en fin, para mí son jugadores que juegan en cualquier equipo. Y te voy a decir otra cosa más, Bruno. Sí. ¿Cómo anda la selección paraguaya después de que estos dos jugadores estén dentro de la selección? Mejoró muchísimo. Bueno. ¿Y qué pasó en las eliminatorias? Lo teníamos totalmente excluido. Por capricho, no sé de quién. Pero y Berizzo era el técnico. Entiendo que es el técnico que se fue, ¿verdad? Y que no le está haciendo nada bien en otro lado. Voy a pensar así. Gracias, don Pedro, por tu tiempo. Muy amable como siempre. Gracias a ustedes. Mi respeto, mis saludos para todos. Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Tapero Villa al 021-671-900. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Powerade es la pausa que necesitas porque ayuda a reponer los minerales y vitaminas que tu cuerpo pierde al realizar actividades físicas. Por eso, a veces hay que parar un poco para ir por todo. Powerade, pausa es power. En Fortaleza, cuando hablamos de inversores, hablamos de las personas que entienden lo que verdaderamente importa, de los que invierten sabiendo que las cosas buenas dan retorno de por vida. Hace 30 años nos comprometimos a invertir en las metas de la gente, por eso celebramos a los inversores que cumplen con nosotros el futuro de sus sueños. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Inverfin tiene ofertas todas las semanas. Esta semana adquirí el lavarropas automático Beko con tecnología inverter, 8 kilogramos de capacidad, 15 programas de lavado y funciones auxiliares de prelavado, lavado rápido, eliminación de pelos de mascotas y mucho más. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar.
jugar. Encontralas en Inverfin en 18 cuotas de tan solo 279.000 guaraníes. Bueno, ¿cómo está la programación, Fabio, por favor? Bueno, el domingo se van a jugar 2 partidos que no tienen mucho interés, pero ojo con Libertad en el acumulativo, porque hoy por hoy están empatados en el acumulativo con Olimpia, y a sabiendas que el mejor campeón en acumular la mayor cantidad de puntos en el año es el que va a jugar la Supercopa, por ejemplo, que tiene otra vez otros premios en guaraníes. El domingo van a jugar como primer encuentro Libertad ante Guaireña en la Huerta, 17 horas, y posteriormente el domingo Guaraní, que se puede complicar en la tabla acumulativa, principalmente si pierde contra este rival con el que va a jugar, que es Tacuarí. Va a jugar a partir de las 19:30, van a jugar estos equipos en Dos Bocas. Para el lunes, único partido, Cerro Porteño ante Resistencia, 19:30 horas en la Nueva Olla. Para el martes, 3 partidos en simultáneo en el mismo horario. Sol de América Olimpia, Defensores del Chaco, 19:30 horas. Mismo horario el martes. Nacional ante Ameliano, Arsenio Rico, 19:30 horas. Y 12 de octubre, Descendido, en Itagua va a recibir a General Caballero de Juan León Mallorquín, también 19:30 horas, los partidos más importantes el día martes. Activando tu plan de TV e Internet, puedes llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas Tigo, Mariscal López y San Martín, kilómetro 5 y Shopping Mariano. Además, tenés 5% de descuento adicional pagando con Tigo Money. Por esto y más, te conviene más tener todo contigo. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana de precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Escucha esta super oferta: televisor Samsung Smart de 32 pulgadas HD, precio normal, 18 cuotas de 282.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia los han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Acá me están enviando textualmente. Podemos hablar con Roque. Ingeniero, ¿cómo te va, Roque Cubilla? Gusto en saludarte. Bruno te habla, ¿cómo andás? Mi querido Bruno, un abrazo, tanto tiempo, tenemos que estar en esta palestra para poder hablar contigo. Hablamos hace poco. Con el presidente de la República que contigo, mi querido Bruno. No, Roque, no seas mentiroso si hablamos hace poco tiempo. ¿No te acordás que hablamos? Preguntaste por el tema del control de lanzado. Yo no sé hablar contigo del tema de fútbol. Bueno, hablando de tema fútbol, hermano, ¿qué pasó con Nacional? ¿Por qué se tropezó Nacional? Y Nacional algún día tenía que tropezar, pues nosotros veníamos jugando varios partidos seguidos, entre sábado, domingo, viernes, en el medio otra vez, Copa Paraguay, y somos conscientes de que tenemos un plantel corto y están procurando hacer bien las cosas. Y algún día tenía que caer, pero la forma que caímos no dolió, pero es así, nos reponemos. Tenemos 3 finales que ellos se comprometieron, Bruno, y yo te puedo asegurar que van a cumplir. El tema de Sol de América te llamó la atención porque vi declaraciones tuyas en el medio Colega Radio 1. ¿Y cómo es el tema esa de las brujas? Y mira, Bruno, los partidos a Olimpia se les facilita todo. Ellos cuando quieren cambiar de cancha, cambian. Y nosotros, te hablo de los parientes pobres, porque estamos honestos, la verdad, y te represento a los 10 clubes, te voy a hablar. Cuando tenemos que ir a jugar cancha de River, por ejemplo, tenemos que ir a jugar. Y el resto no va, que es por seguridad, cualquier buena terapia. Y mira, a mí me sorprende
me sorprende ese cambio de escenario, porque Sudamérica se juega cosas importantes también, ¿verdad? Cosas importantes que es, no está bien, todavía no está bien definidas las cosas según me dijeron del descenso, y me llama la atención más, Bruno, pero bueno, digo que las brujas existen o que las hay, existen, bueno, puede ser, y si es para más recaudación, no puede ser que solo pierda la recaudación y deje de lado el lado deportivo. ¿Te extrañaron? Leí también que dijiste, te extrañaron las expulsiones, lo de Rodrigo Rojas y el otro, ¿eh? Claro que sí, me extrañaron la salida de Rodrigo Rojas y el otro. ¿En qué sentido, Roque? Y en el sentido de San Bruno, no vamos, no, pero ¿fueron o no fueron bien expulsados? Yo Novito, a mí me contaron, Novito, no te puedo decir, no puedo opinar, no, a mí me dijeron me dijeron gente que conoce el fútbol, me dijo que esta expulsión no estaba bien. Yo no sé porque yo no he visto el partido y no voy a opinar sobre algo que no he visto. A mí me contaron la gente y te hablo a lo mejor de boca de algo que me dijeron que no puede ser expulsado, algo así me dijeron. Pero me llama la atención. Dos jugadores disminuidos, más el centro delantero que rinde, su mejor goleador, el contrato. ¿Cómo? Dumas. El contrato se venció su contrato y justo ahora le dan contra Olimpia. Bruno, y le digo yo soy un tipo muy sincero y lo que pienso, o sea que parece que está todo digitado para Alianza. Está digitado para Olimpia, ¿crees? Y yo pienso así, esa es mi percepción, esa es mi percepción. Y ya tuvimos un antecedente con él en el 62 y más o menos que se repite lento la historia y nada. Y tu papá te va a contar eso, que sabe más cosas. Yo no nací todavía con la historia medio raro y nada. O sea que vos crees que hay un ambiente medio raro entonces. Y hay un ambiente medio raro, no hay el fair play, no hay el juego limpio, Bruno. Escucha un poco lo que recién nos dijo Pedro Balota sobre tus declaraciones, vicepresidente del Olimpia. La gente de Nacional, y te doy directamente la fuente, Roque Cubilla habló en el medio colega Radio 1 y dijo que ayer a Soldamérica se le expulsó a 2 jugadores y se le separó a 1. El siguiente rival de Olimpia es Soldamérica justamente. ¿Qué me querés decir con eso? A Olimpia se le expulsaron a 2 jugadores también. No, pero Nacional puede entender como que Soldamérica, no sé, salió de Rodrigo Rojas. Pero tienen un plantel, yo creo que tienen que siempre tener uno y el 2. O sea, a lo que voy nomás es que el dirigente nacional es mal pensado. Y sencillo, demasiado fácil. Él tiene que ir y ganar su partido, no pensar en Sudamérica. Ellos tenían que ganar la Tacuarí, no estar pensando en eso. No, pero después dijo que que es una tontería, que es una tontería lo que vos estás diciendo, que tienen que ganar su partido y no preocuparse de nadie. Bruno. Sí. Él no es libre de decir las cosas que él piensa sobre mi persona y puede decir, ¿verdad? Yo también, como decir, pienso mal, me puedo equivocar, pero a mí me llama nomás la atención bastante al campeonato. Eso nomás a mí me llama la atención. Yo no digo ni me voy a poner, es cierto lo que él dice, nosotros tenemos que empezar nuestro partido, debemos ganar la Tacuarí. Bueno, no se dio, pero no, como te digo, nosotros tenemos 3 finales y empezamos nuestro partido. A mí me preguntaba a tu colega cuál es mi pensamiento y yo le dije mis pensamientos. Pero que está en tu derecho también de decir lo que vos pensás, ¿verdad? Claro, uno tiene el derecho libre de pensar lo que uno quiera. Puede equivocarse, no puede equivocarse, pero
Pero vos desconfiás, Roque. No, pero vos desconfiás. Que vos desconfiás, digo. Yo desconfío nomás, pero yo no tengo una razón, Bruno. Esa es mi percepción. Porque, mira, te digo cómo pienso. Sudamérica me parece que el evento deportivo es más importante que una recaudación. A eso no me refiero, ¿verdad? Ese es mi pensamiento. Ahora, también está que la recaudación y el éxito deportivo puede darse también. Puede darse. Yo nomás, como dije, soy un mal pensado, ¿verdad? Pero sin malas intenciones, Bruno. Yo no juego juegos. Yo lo único más siempre voy y mi espíritu, vos sabés que bajamos nacional la intermedia, sabés que nosotros siempre jugamos el juego limpio, el fair play, y si queremos perdemos, pero cuántas veces no tuvimos en la mente cuando tuvimos la final en la Libertadores, ahora que nos estamos recuperando, pasamos muchos años, y bueno, Bruno, es así el fútbol. Roque, permíteme un poco una cosa, lo de, ¿cómo se llama este muchacho? Dumas. Duma, bueno, Cristian Duma. A ella le rescindió, pero ¿él era o no era titular? Hizo goles muy importantes para Sol, y ayer Ya ha marcado 2 goles hace poquito. Ayer me parece que se lo extrañó. Marcó contra... Bueno, pero le rescindió ayer su contrato, se informó a través de la página de Sudamérica. Bueno, te hago una pregunta, Roque, escucha bien. El primer expulsado, porque Fabio Boy cita el partido. Sí. ¿Quién fue el primer expulsado? Ricardo Garay. ¿Garay fue bien expulsado? Interpretó agresión Juan Gabriel Benítez, para mí con amarilla solucionaba el problema, sinceramente, porque la jugada ya estaba acabada, o sea, cobró un offside y ahí el jugador de Sol se va y le mete el codo, pero no es una agresión, no tipifica como agresión para mí. Rodrigo Rojas. Bien expulsado, doble amarilla. La primera luego ya era una amarilla tipo naranja, porque fue directo al tobillo, y la segunda pone el codo en el cuello del rival. Para mí bien expulsado Rodrigo Rojas. ¿Y tenés dudas de Rodrigo Rojas? No, él entra así, él juega así, o sea, fue una jugada normal de... Sí, se suele exceder muchas veces. Típica de él. Él sí. entra muy fuerte, juega fuerte. Muchas veces en las divididas entra con mucha determinación y eso le cuesta amarillas. ¿Escuchaste, Roque? Sí, y respeto también porque él estuvo en el partido, y bueno, está bien. Ahora te digo lo de Garay, y bueno, en parte a lo mejor no tengo razón, pero en parte también... Es cierto lo que me contó la persona esta, que así me dijo, se haga una amarilla, pues así mismo me dijo, le haga una amarilla y una montaña verbal, bueno, era para tanto, me dijo. Yo por eso nomás, Bruno, te digo, y me pareció raro, ¿verdad? Pero eso ya queda para la anécdota, Bruno, porque yo respeto mucho la institución, ¿verdad? Pero a mí, como te digo, me llama nomás la atención que en estos últimos momentos, pero sin mala intención, Bruno. Mi opinión no es para ser mala intencional con las instituciones, menos con Sudamérica y menos con el Club Olimpia también. Roque, creo que aclaren bien eso, Bruno. Sí, lo estás aclarando al aire. Opinión, y lo quiero que tomen ustedes como una opinión institucional. No, lógico. Personal, Bruno, Está bien. Pero donde fuiste... No tengo Instagram, solamente tengo WhatsApp. No, entonces sos el hombre más feliz. Seguía así, el hombre más feliz. Pero te voy a decir una cosa. Lo que sí, creo que no me equivoco, de la lectura que en cuanto a tus declaraciones, lo que fuiste bien claro y contundente, sí, donde no tenés duda, es que al Olimpia le favorecieron en el tema de los escenarios, de por ejemplo mudar sus partidos al Defensor del Chaco. Claro. Por ejemplo, el partido contra Resistencia. Ellos tenían que jugar en cancha de River. Y se fueron al estadio. Es cierto, vino una lluvia, todas las cosas. En ese sentido nomás te digo que no es justo, porque me parece que no ha llegado el objetivo ya... tener que jugar en todas las canchas, en todos los escenarios. Ahí es donde vos pedís fair play. Claro, es una percepción, porque así no es el tema, Bruno. No, es mi percepción, puedo estar equivocado, Bruno, puedo estar equivocado. Alguien que me haga echar razón con votaciones, puedo estar equivocado, Bruno, pero esa es mi percepción desde el punto de vista deportivo, Bruno, y de juego limpio.
Roque, te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por atendernos. A vos, Bruno, un abrazo, saludos a Chiquilín y a todo el staff y a los muchachos. Bueno, creció ya Chiquiliña, no es más, vos sabés que no, Federico, no, ¿sabe cómo le llaman ahora? No sé, Federico ahora Quincho del Rock Arias, que era un programa de rock, ya no es más Chiquilín, él ya dejó la mamadera, creció. Creció, le felicito y estoy contento con él. Está poderoso, tiene mucha plata, inclusive, Roque, te cuento. No, ese no, es su sacrificio, Bruno, su sacrificio. Pero pedirle por un asado, pues, que te invite a Quincho del Rock también, Roque, y contarle por anécdota. No hay ningún problema, cuando él quiera, yo le voy a invitar acá en el Quincho Nacional. Si Gracias, Roque, te quiero mucho, cuídate. Igualmente, saludo a la familia. Gracias, Roque, gracias. El ingeniero Roque Cubilla, dirigente nacional. Él dice que Olimpia fue favorecido en ciertos partidos donde tuvo que haber jugado en otro escenario y se fue a jugar al Defensor del Chaco. Es lo que dice Roque, pero tiene también la respuesta del lado de Olimpia. Los partidos a Olimpia se les facilita todo. Ellos cuando quieren cambiar de cancha, cambian. Y nosotros, te hablo de los parientes pobres, porque estamos honestos, la verdad, y te representa a los 10 clubes, te voy a hablar. Cuando tenemos que ir a jugar cancha de River, por ejemplo, tenemos que ir a jugar. Y el resto no va, que es por seguridad, cualquier bola terapia. Y mira, a mí me sorprende ese cambio de escenario, porque Sudamérica se juega cosas importantes también, ¿verdad? Cosas importantes que todavía no está bien definidas las cosas según me dijeron del descenso, y me llama la atención, más Bruno, pero por eso digo que las brujas existen, o que las hay, existen, bueno, puede ser, y si es para más recaudación, no puede ser que sorprenda la recaudación y deje de lado el lado deportivo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un Vicicooler cargado, smartphones y tablets VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000, 1500, 2000. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. La gente de Nacional, y te doy directamente la fuente, Roque Cubilla, habló en el medio colega Radio 1, y dijo que ayer a Soldamérica se le expulsó a 2 jugadores y se le separó a 1. El siguiente rival de Olimpia es Soldamérica, justamente. ¿Qué me querés decir con eso? A Olimpia se le expulsaron a 2 jugadores también. No, pero Nacional puede entender como que que Soldamérica, no sé, salió de Rodrigo Roja. Pero tienen un plantel, yo creo que tienen que siempre tener 1 y el 2. O sea, a lo que voy nomás es que el dirigente nacional es mal pensado. Y sencillo, demasiado fácil. Él tiene que ir y ganar su partido, no pensar en Sudamérica. Ellos tenían que ganar la Tacuarí, no estar pensando en eso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Wonder, la marca brasilera líder en herramientas, ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye Fisae. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como Fisae-PY. La liquidación más grande del país está de regreso. Liquivan. Hasta este 5 de noviembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Heladeras Electrolux 2P frío húmedo en cuotas de solo 272.000 guaraníes. Además, comprando productos Electrolux participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro y de motos Kenton mensuales. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 021-519-3000. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Yerba mate Indega para el mate y el tereré pantano limón. Cuña guapa o la yerba Indega clásica que es para el mate, tereré y el tradicional cocido quemado. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Probá Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, Fuego. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pecho nuggets de 800 gramos. Podés ayudar vos también. Hasta este 13 de noviembre tenemos tiempo de sumar. Encontrar los pecho nuggets en todos los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, a todos les gusta. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada, más octanaje exacto. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Vamos a, bueno, la programación entonces, lunes Cerro, martes los 2 partidos. ¿Y qué va a hacer Nacional? El dilema nacional, ¿pone todo? Yo creo que Copa sí. Paraguay. Sí, claro que pone todo. 4 días para la recuperación. Sí, contra Guaraní, además con el clima que hubo esa jornada en Sajonia y acá en área metropolitana, puso todo. ¿Cómo no vas a poner todo contra Ameliano en la final? O sea, no tendría sentido. Un campeonato, hay 600 millones de guaraníes. Y el que está más cercano ahora. Claro. Más terrenal. Y el otro se puede pelear porque es el mismo rival el martes. Sí. Claro, y después ya todo a la final, porque va a tener martes y después el domingo que cae 13 de noviembre, ¿no? Ahí sí todo. Ahí ya. A lo sumo si hace cambios. Es que si patina ese martes, Claro, no hay finalísima, digo, ¿verdad? Pero... Yo creo que Ameliano va a jugar también el partido de su vida, ¿eh? Y mira que Ameliano no juega mal, ¿eh? No, es un buen equipo. Pero se va a desgastar Nacional porque ya juega. Emilio García, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien. Encantado de saludarte. Hace mucho que no hablamos. Habíamos hablado, pero tiempo atrás habíamos hablado Retroban, entre Retroban y Guaraní. Una de Cali, una de Arena podría ser, Emilio. Sí, exactamente, sí. Cuando compuse la canción también para Guaraní, una canción nueva que compuse, que también te envié, y creo que también, no recuerdo si la canción que voy a cantar también ahora, el viernes, allá en el estadio de Encarnación, es la canción nueva que le compuse a Encarnación, que se convirtió en nuestra segunda ciudad veraniega, por así decir, importante, muy grande, y una ciudad maravillosa, Encarnación, realmente. Y bueno, yo creo que amerita también que Encarnación tenga una canción
así como San Bernardino y bueno, y gracias a Dios vamos a estar ese viernes, Bruno, cantando allí con la Retrovan en el entretiempo, y allí vamos a estrenar, por así decirlo, en vivo para toda la gente que va a estar en... Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzos, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Retornando tu botella vacía de Fortín, ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Endipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tú, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. www.idesa.com.py. WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Ahí está, gracias Ariel. Un saludo para el doctor veterinario René Denis de Yaguarón. Ahí va a escuchar bien. Un saludo para el doctor veterinario René Denis de Yaguarón. Olimpita está de cumpleaños. De parte de su compadre Mario Mendoza. Saludo para el doctor ahí en Yaguarón. Y un saludo para Maxi, que es el líder de la banda Circo Vinilo. Muy buen grupo de rock de Encarnación que va a abrir. Circo Vinilo. Circo Vinilo. Ah, va a abrir el show el viernes. Ah, qué Ellos van a lindo. estar en la apertura y va a estar ahí en el medio La Retrovan. La Retrovan, antes eran los hobbies, ¿verdad? Sí. Porque los hobbies realmente son los que... Sí. Pero ahora, como dice Bruno, es la Retrovan. Y hay músicos de otros grupos. Circo Vinilo. ¿Y no tenés pico ninguna música de Circo Vinilo? Sí, tenemos lindo. ¿Este? Hacen el carro. Déjenme. Sí.
Yo creo que tenés que Juega mucho en la dedicarte ya a ser playa. manager de grupo, Federico. Circo Unido anda bien. Pensalo, tienen pensalo, Federico. Tienen los muchachos. Y hacer Y vamos a esperar que termine una el vez al campeonato. año nomás. hacer Vamos a tu esperar que termine el evento, campeonato ahora sonido, el y quincho, el podemos rock. agarrar. No, a vamos, campo vamos. abierto, cobrar un 20.000 y a 5.000 y la Vos sabés que, cerveza. no, y- hay que, vos sabés que la gente, ayer estábamos hablando con porque ahora me acompaña Seba Gulino que es de Paico, y la gente en este país no quiere pagar entrada por la música increíble. Ya. Vos es una banda paraguaya. Cualquier ñoño tiene todo. pagan y cuál Y es son- como el ¿Por tema. qué? Cualquier ñoño pagan y Claro, pero por banda nacional no quieren pagar Flow, Paico, grandes grupos nacionales que no quieren pagarlo, pero quieren gratis. Le llaman al cantante y dice, dame una 2 entradas, 3 entradas. Por el error no quieren pagar entradas. ¿Sabes Y qué me pasó? Incluso en los festivales también. ¿Quién gana por la radio, sorteo? Te preguntan, bueno, no tenés entrada, nada. A último momento, así, bueno, ya no hay más, ¿verdad? Lo que está pasando ahora en el tema de Bad Bunny, que tiene tanta... me están contando que hay gente que compró entrada por 600.000 guaraníes y ahora está vendiendo por $1,50. Sí, porque compraron hace mucho cuando se comenzaron a vender y ahora la gente quiere ir a Bad Bunny dentro de un par de viernes en la olla. Ya vamos a hablar de fútbol, Sí, tranquilo, señor. Pero tiene que ver también, señor, ¿verdad? Porque un espectáculo. ratito, hasta las 2 de la tarde del programa. No, quiero decir lo siguiente. Ustedes saben que he emprendido una campaña feroz en contra de las champañeras, porque querés meter las 2 botellas y no es ni una ni otra, ni chicha ni limonada. No entra, ¿no? Y no entra, Ni- se ni cae la de todo el 3/4, hielo. la de 3/4 no entra, ¿no? Acá se cae el hielo, el otro se mueve, querés meter los dos. No se puede. No se, el balde blanco, ¿quién puede fabricar los baldes? Bueno, el balde ya está, pero hermosear, o no sé, achicar un poquito más, ¿verdad? Que se use como centro. Vos sabés que centro de mesa, ¿verdad? El sábado o viernes fue que estuve en un casamiento de mi querido Nico Pom, mi sobrino. Y me estaba mirando un señor y de los nuestros, Pero ¿y qué te pusieron? no, espérate a contar, de Chupetelli el tipo. Y me estaba mirando, ¿verdad? Y yo le miré también. Y él me miró. Ya le parezco al borracho de la muerte. Yo le miré y él me miró. Y se rió porque cuando sacó así su cerveza de la champaña, tuvo que atacar el otro, y se le caía todo el hielo. Y yo le miré y él sabía, por lo visto que es nuestro oyente, y se rió y me dijo, me asintió así con la cabeza como diciendo, tenés razón. Y después mi papá también quiso meterlo los dos, metió uno, ¿verdad? Y el otro empezó a pelearse con la champañera y se da la vuelta y estaba por echar y después me miró y se rió porque se habrá acordado, porque yo le emprendí esta campaña, no a la champañera. No se puede, Gerard, no se puede, no hay derecho, no puede chupar tranquilo. Yo sabes dónde he visto esto, que un señor, ya les conté, ¿verdad? Estaba sentado él con su playlist, su celular y su baflecito al lado, y tenía ese balde blanco, y uno nomás tenía, y se iba y reponía, y sacaba así tranquilo, y con una... Vos sabés que esos señores jubilados ya. Y vos Tranquilidad total. Una tranquilidad. No lo apuraba nadie. Y cargaba la mitad nomás. Y para más, sabés que su vaso era esa tipo manija. Manija es el vaso. Y cargaba la mitad y ponía otra vez al lado, ¿verdad? Y sabés que después tomaba todito ese, ¿verdad? Y ponía su vaso ahí dentro del balde. Y ese balde blanco es espectacular. Ahí, pues, ahí entra tranquilamente. Es lo mismo, así. No. Tranquilo, Cariel, ya no. Allá que... ¿Ya que qué? No, nada. Está medio y todavía. Ariel no puede hacer conmigo guaranita cuarí el domingo. O tranquilo nomás, Ariel. Tranquilo, tenemos como Paraguay. Bueno. Tenemos todavía mucho para remar. No ¿verdad? tenemos todavía eso. Sí, señor. Bueno, vamos con Edgar y ya vamos a hablar de fútbol, señores. Vos tenés la programación de la Champions, ¿ya pasaste? Todavía no pasé. Dale, pues, hermanito. Vamos con la Champions, dale. Poner una música también, Ariel. Poné. Vamos a la UEFA Champions League y todo lo que pasó. No, pronuncia nada bien. Champions League, dije. Champions League. No, vos dijiste Champions Leagues. No dije Leagues. Dijiste. Leagues. ¿Cuánto querés apostar? 50.000 te apuesto ahora. La primera vez que dijiste. Yo no apuesto más. ¿Cuánto querés apostar, Fabio? Una cerveza, dale, un ñoño. Un ñoño. No. Vamos a revisión, bar. Champions Leagues, dijiste. Con pues. ese al final. No, pero Leagues no dije. Eso sí. Dijiste. ¿Cuánto querés apostar? No, si se me habrá ido puede espera, no, espera. Revisión, bar. Chequeo, bar. Espera, atención, señores. Chequeo, bar.
A la UEFA Champions League y... Mira, demasiado claro. No, ya sé. Árbitro va Ariel. Después de la G se me fue la S. Ariel. Admito, pero no fue Liz directo. Eso es lo que te estoy diciendo. No, espera. Parece más C. A ver. Terminación. A la UEFA Champions League. No, y en la último. Champions no dijiste. Dijo Champions Leagues. A ver, Federico, ponele por atrás a nuestro árbitro Federico Arias. A la UEFA Champions League. Sí, no. Sí, no le puse a la primera y le agregué a la segunda. Me pasó así. Puede ser que se haya anotado, pero igual metió voy a hacer la voz señorial del bar. Claro, sí. Y el señor Fabio. Tomó una determinación incorrecta. Acá vemos la... La G quedó ninguneada ante la X. Exactamente, bueno, está bien. Bueno, vamos con la programación, por favor, te pido. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostar.